Buenos días tengan todos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a José María, que es el culpable de que yo esté aquí hoy. Gracias, hija, por estar aquí. Villava, Juan, David, mis amigos de toda la vida. Oigo a Patti leer mi vida y conforme va haciendo mención de hechos, digo, ¿qué estabas pensando, Jorge, que te fuiste a meter en esas cosas? ¿Qué estabas buscando que decidiste ponerte a hacer esas cosas? De formación, soy maestro de agricultura de la Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación del Trabajo Agropecuario en Roque, Guanajuato. Soy ingeniero agrónomo. Fui inspector del ingenio Pujiltic. Fui trabajador de Anaxa. Y abandoné todo el campo para dedicarme a la muerte de Juan María Morales Avendaño, para dedicarme a la preservación, conservación y difusión de la historia, de la memoria de la antigua San Bartolomé de los Llanos, lugar del que me siento sumamente orgulloso, el que llevo grabado en cada uno de los poros de mi piel y que procuro que, a pesar de los pesares, a pesar de los graves conflictos que hay en mi tierra, seguir sintiéndome orgulloso de haber nacido en ese bello suelo. Cuando José María me dice, vas a ir a hablar de tintes en Chiapa de Corzo, en la Feria del Jocote, mi asociación natural, mi asociación normal fue el aje. En ningún momento pensé en el añil. Yo no tengo la certeza, y ahorita lo platicábamos fuera de cámaras con el periodista Ferrera, que utilicen, porque primero, ¿dónde lo conseguirían? El añil en los trabajos de la laca de este bello pueblo. Por lo poco que he visto de los trabajos de los últimos años de laca de Chiapa de Corzo, no logro identificar ninguno, absolutamente ninguno, que quede claro, que esté pintado con añil. Tienen casi todos tintes químicos, tintes nuevos. Y me hizo una pregunta que yo en serio no me la había planteado, me la hizo el periodista Noé Juan Ferrera. Dice, ¿por qué dejaron en Carranza de producir añil? Por la competencia desleal que hacen los tintes químicos. O sea, no se puede comparar el precio de un tinte químico con los tintes naturales. Los tintes naturales llevan mucho trabajo, y para que entiendan eso, les voy a leer lo siguiente. Se usa para la ropa, la comida y hasta los cosméticos. El añil es una tintura natural que se extrae de una planta llamada jiquilté, al que llaman el oro azul. Su cultivo y producción la realizan de forma artesanal y orgánica en Iltepec, Oaxaca. El único municipio del mundo que lo hace ya, el único. Producir añil no es una actividad fácil. Además de inversión económica y falta de mercado para su comercialización, es afectada por el coyotaje. También implica tiempo y esfuerzo. La mayoría son personas mayores. En un censo local de Niltepec, que consta de 10,000 habitantes, existen 40 añilleras que se dediquen al añil. La producción de este tinte natural es por temporada. La mayoría comienza en julio, otro tanto en agosto. La ventaja del añil es que una vez petrificado, el tiempo de duración no caduca, pues con tan solo tener contacto con el agua se disuelve y su fijador es alto y está listo para el teñido de prendas, casas y todo tipo de accesorios. Producir añil es todo un arte, explica con orgullo Neftalí Medina,
Espinosa, quien desde hace 2 años, en plena pandemia, decidió ser productor de esta tintura porque considera que es importante conservar el legado de sus abuelos y tíos. Neftalí y sus amigos comenzaron a producir también en septiembre de hace 2 años. La mayor inspiración es ver con el añil se conserva la historia del pueblo, pero además pueden sobrevivir económicamente sabedores de que incursionar en esta producción implica tiempo, dinero y esfuerzo. Me inspiré en las ganas de conservar una producción ancestral. Tú ves el color azul y te remonta a la historia de Niltepec, que significa Cerro del Añil. Entonces todo esto pensé y me motivó a producir. Ahora ya llevamos 2 años y vamos por el tercero. Neftalí se unió a sus amigos y juntos crearon la asociación llamada Microproductores Cerro del Jiquilté, Oro Azul de Niltepec, Oaxaca, en la que están obteniendo su producción, la cual enfrenta este segundo año, este ya sería el cuarto, 2026. Le falta de comercialización por prácticas ilegales que provoca el coyotaje. Los que nos unimos somos en su mayoría nuevos en este arte, pero decidimos incursionar asesorados por el amigo Arvid y otros productores más. Lo que hicimos fue limpiar nuestros terrenos y sembramos el jiquilté, que de sus hojas se extrae la tintura azul del añil. Las manos del productor de 39 años de edad están teñidas de azul y así van a permanecer hasta la primera semana de octubre, que es cuando concluye la producción, de las cuales se espera obtener unos 100 kilos de tinte natural. Para obtener el añil petrificado y listo para teñir, cada uno de los productores interviene de 4 a 7 días ininterrumpidos, comenzando con el corte del cultivo. Ya no se detiene la producción. Toda la producción es totalmente artesanal y orgánica, desde la siembra de semilla de jiquilté en los cerros en el mes de mayo, antes de las lluvias, el inicio de la cosecha a mediados de julio y la producción que concluye a principios de mes de octubre para después comercializar. Neftalí vendió parte de su producción a un museo en Oaxaca y otro tanto a unos artistas del viejo continente, pero también hay quien lo vende a productores de Puebla y Ciudad de México. Las hojas tintorias del jiquilté son las que escurren en añil. Estas, una vez que se cultivan, son cortadas y se arman en racimos. Posteriores las trasladas a las pilas, en un espacio que anteriormente ocupaban los españoles, que conquistaron la zona y produjeron el añil por mucho tiempo, pero ahora lo ocupan los productores locales. O sea, coincidentalmente, las pilas que están usando en Niltepec son las mismas que usaron los españoles cuando llegaron. O sea, el mismo juego de pilas, nomás se les dio una remozada, se les dio una media arreglada y ahí están en producción de nuevo. A las 5 de la mañana comienza la producción, son más de 12 horas ininterrumpidas. En carretas de bueyes o camionetas trasladan el jiquilté del Cerro de las Pilas. Al llegar colocan 100 racimos en cada una de las piletas de cemento y las llenan con agua. Al sentir los rayos del sol comienza un proceso de ebullición que suelta un color verduzco. Es trabajo duro y cansado, expresa Nicolás, un joven productor de añil de apenas 25 años, quien desde las piletas, además de vigilar su producción, mueve las enormes varas de madera que se usan en el segundo paso de la producción, que es lograr separar la tintura del agua usando un cuajo natural llamado bulavere. Una vez que se obtiene el extracto de las hojas de la primera pileta, lo trasladan a la segunda, y ahí es más tardado porque manualmente 2 personas mueven por más de 20 horas las enormes varas de otate hasta eliminar la espuma que aparece lentamente. Una vez que se obtiene el extracto de las hojas de la primera pileta, lo trasladan a la segunda, y ahí es más tardado todavía porque manualmente 2 personas mueven por más de 18 horas las enormes varas de otate para eliminar la espuma y aparecer lentamente el color azul que simula el mar. Al lograr la separación y obtener el añil en líquido, se extrae lentamente por medio de una bomba de agua y se traslada a la tercera pileta, donde manualmente se recoge con jícaras para almacenarlo en enormes tambos para trasladarlo a otro sitio donde continúa el proceso de tendido, escurrimiento y secado. O sea, de donde están las pilas originales lo llevan al patio de su casa para trabajarlo.
Nicolás heredó el amor por el añil por su padre y abuelo. Para él es importante que siga vivo porque les da identidad a su pueblo, y aunque reconoce que a los jóvenes les aburre mucho porque es emplear mucho tiempo y esfuerzo, esto significa conservar la tradición. Para que la tintura quede en sus puntos hay especialistas a quienes llaman tinteros o químicos, quienes le dan la exactitud al añil. La inversión por día es de 2,300 pesos entre pago de yuntas, los bueyes, el cortador y el químico o tintero. Las esposas e hijas de los trabajadores también se involucran en el proceso de tendido y secado del añil. Con mantas blancas se colocan, secándose por 1 o 2 días, simulando compost de tintura a fin de que escurran, para después pasarlas a las tejas de adobe a iniciar el proceso de secado, y cuando ya tienen la textura pastosa la trasladan a una teja y la ponen al sol para que se petrifique. Al terminar el secado, Neftalí limpia y colecta el añil petrificado y lo acumula para comercializarlo por kilogramo, que se vende entre 2,500 y 3,000 pesos. Sin embargo, explicó que ante la falta de venta directa se ha topado con la venta desleal y el acaparamiento del añil, es decir, los revendedores, quienes compran la producción a 1,800 pesos el kilogramo, obteniendo ganancias sin sacrificarse. Nos falta el recurso, las ideas y la iniciativa aquí la tenemos. Producimos añil, estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para poner la cooperativa. Hemos hecho pruebas con hilos y se ha logrado teñir las prendas. Este cultivo de añil no está reconocido entre los programas oficiales del gobierno federal. Sin embargo, por primera vez el gobierno local, que encabeza el presidente municipal desde hace 2 años que estuve por allá, Froilán Medina Santos, realizó la primera expoferia del añil con la intención de visibilizar, revalorizar esta actividad de tal forma que jóvenes y mujeres se unen a producir este tinte en Iltepec, el único sitio de México donde se elabora en forma artesanal y orgánica. De acuerdo con Marta Turok, antropóloga y experta en textil, la palabra añil procede de nil, azul en sánscrito, y fueron los árabes quienes lo convirtieron en añil. Esto, sin duda alguna, les puede dar una idea de todo el trabajo que lleva el poder hacer este poco de tierra, este poco de tinte. Inician los trabajos desde mayo para terminarlos normalmente en octubre, y con eso poder obtener 2,500, 3,000 pesos por kilo realmente es irrisorio. Pero no se pueden poner a competir con como les dije al principio, con los productos químicos. Por eso cuando le explicaba al periodista Farrera, le decía, ¿por qué dejaron de producir añil en San Bartolomé? Por la sencilla razón de que es imposible competir con los tintes químicos. Es imposible también que los tintes químicos alcancen la tonalidad que da el añil. A mí me tocó ver todavía en mi muy tierna infancia en el rancho de don Manuel Muñoz los tanques donde se producía añil, y allá muy remotamente recuerdo las manos de Agustín, el vaquero de don Manuel, con las manos azules de el trabajo que ocupaban ellos, porque los vaqueros, aparte de cuidar el ganado, hacían el añil de aquellos tiempos. Ese añil se colectaba y se vendía en San Cristóbal de las Casas, donde en la calle de Mexicanos quedaba el último teñidor que usaba el añil natural. No más que una tela de él, que son las que se usaban en los enredos de mi tierra, una tela de él costaba hasta 8 o 9 veces más que lo que costaba la tela normal, que es la que usan ahora, que ya es con tinte químico. San Bartolomé fue uno de los más grandes productores de añil de la zona. Y el otro animalito que tenemos, bueno, esta es una planta, el animalito es el aj.
El aje, voy a ser breve porque Laveria axin, insecto hemíptero de la familia Margaretae, cuyas hembras producen una sustancia grasa que tiene usos medicinales y artesanales. Es una especie de cochinilla de unos 2,5 centímetros de largo que parasita los troncos y las ramas y las acacias, los palos mulatos, el ciruelo y los jobos y otros árboles del bosque tropical seco cuyos troncos y ramas llega a cubrir por completo. Actualmente está en peligro de extinción, pues habita solo en una pequeña zona de la tierra caliente de Michoacán y probablemente en reductos de Guerrero y Chiapas. Sustancia grasa de color amarillento que producen las hembras de estos insectos. Los artesanos de Michoacán, Guerrero y Chiapas han usado tradicionalmente como base para elaborar el barniz para que cubran los guajes, jícaras, charolas y demás objetos de madera que decoran siguiendo la técnica del maqué, como los famosos laqueados de Uruapan o Linalá, y se usa además medicinalmente para tratar la erisipela, las hernias y los padecimientos del útero. Axe, aji, axin, axina, maqué. El aje es un insecto hemíptero como la cochinilla, conocido por producir una sustancia grasa amarillenta utilizada desde tiempos prehispánicos en México. Esta grasa tiene aplicaciones medicinales. La producción de grasa es secretada por las hembras de este insecto, puede medir entre 2,5 centímetros de alto y parasita en diferentes árboles de la región. En Venustiano Carranza, en la antigua San Bartolomé, la producción de aje es en los palos de jocote y en la mata de mulato. La última recolectora, le comentaba a Juan, que encontré yo, es doña María, que en 1996 vino a dejar 10 kilos para la venta aquí a Chiapa de Corzo. Pero dice Juan que va a conseguirme la dirección que uno de mis amigos de Carranza le ofreció que podía conseguir. O sea, quedan reductos muy pequeños todavía. ¿Por qué se está terminando el aje? Porque ya no hay las grandes plantaciones que habían de jocote, y yo lo vi no en cualquier jocote, en el jocote Corona. No es en todas las plantas de jocote que se da. Y en el caso de San Bartolo, les digo, Juan me va a hacer favor y vamos a retomar este asunto, porque el acabado que le da la grasa de aje con aceite de linaza ahora, que antes era con aceite de lino, que daba una mejor calidad, no solo cierra todos los poros para el lacado, para la producción del fondo del trabajo de la laca. Y esto da que sean prendas eternas, porque no permite que le penetre que no se produzca ningún deterioro en la prenda tratada con este tipo de bruñido, que es con negro de humo y aje y grasa de aje, que la grasa de aje se disuelve a la vez ahora con aceite de linaza. Antes era con aceite de lino, que era mucho mejor todavía. San Bartolomé cuenta la vieja tradición que para el año de 1896, en la Expo de París, envió, como parte de las cosas que envió México a la exposición, 10 kilos de aje para la exposición allá. Y el último registro que tenía yo es el de doña Mari en 1996, pero parece que por ahí alguien anda todavía trabajando, y si eso es así, pues qué bueno, porque va a haber la posibilidad de rescatar ese tipo de piezas, que el problema va a ser el mismo problema que enfrentan los productores de añil, el mismo problema que enfrentan los productores de la laca, que no valoran el precio de ese tipo de trabajos, que son totalmente orgánicos y que nos dan unos terminados excepcionalmente mejores.
Espero si hay alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Se la mando a José María ahorita, se la mando. Y la otra es el potencial que tiene el producto del insecto este. Habló de textil, laca, bueno, no escuché qué más. No, a ver, el añil se usa para textil, para laca. El aje, su principal uso es medicinal y para el bruñido y para el fondeado de las piezas de laca. Esa es su función. Ese no da color. Es el negro de humo. Si te acuerdas de todas las piezas viejas, todas eran de fondo negro. El fondo blanco es relativamente nuevo, ya cuando vinieron los tintes que no son naturales. Pero la grasita de ese animal, ¿es el fijador o es el que da el color? No, es el fijador. El color lo da el negro de humo. Entonces, yo siento que tiene más potencial este material porque ahorita, por ejemplo, se me ocurre tinte de cabello, Sí, es un mordente. para casas, Ajá. para piso. No alcanzaría, es muy caro. Es muy caro. Pero para el pelo, bueno, pelucas. ¿Pudiera ser? Las pestañas esas que sacan negras. Es un buen fijador y es natural porque el ojo es muy delicado. Sí, claro. En caso de intoxicación, por Ajá. meterle mucho químico. ¿Verdad? Sí, pudiera ser. Pudiera ser. Ahí te va a mandar José María la foto del animalito. Porque yo produzco el cocote y si es en el corona ese. Sí, en el corona. Yo, Ese lo puedo sembrar. en la casa de mi abuelo, había una paletería. Y a un lado de la paletería habían 3 árboles que en todo el tiempo, en septiembre, estaban totalmente llenos. O sea, en esta época, abril, mayo, cortábamos todo el jocote y para septiembre, ya ven que está pelón, se ponía blanco como si le cayera nieve al árbol y todo el árbol se llenaba de aire. O sea, era una recolección muy sencilla y muy fácil. Pero ¿qué es lo que nos está destruyendo? Que no hay ya las condiciones ecológicas de los lugares. ¿Por qué? Por la aplicación de los insecticidas, por la aplicación de los herbicidas. Eso hace que se hayan destruido este tipo de animales. Y en el caso del jiquilté, en la zona de San Bartolomé se daba, o sea, no se sembraba como lo están sembrando ahorita en Iltepec. Era natural, era monte, era la vara de tinta le decían, y como se da la vara de cohete, como se da, así se daban los grandes y nomás se cortaba. ¿Y qué es lo que lo destruyó? Los herbicidas. Ese es el problema. Así es que nuestra lucha es contra nosotros mismos, contra los agricultores y los ganaderos. Somos los que estamos destruyendo el hábitat y nuestro sistema ecológico, y eso hace que vayamos perdiendo este tipo de cosas. Don David, va a ser un honor poderle contar. Dame chance, hermano. Va David y luego tú. Mira, yo recuerdo hace unos 40, 50 años, cuando todavía existía la cárcel, allá en el convento de Santo Domingo, el convento, hicieron la primera remodelación, un rescate, para rescatar el espacio. Entonces, yo recuerdo que comentaban que habían encontrado las montadas donde hacían el anillo. Encontraron varias. También que todavía, y que se dieron cuenta inmediatamente por el color azul que tenían las piedras, las pilas, como les llamaban, las pilas les decían. Era como lavaderos. Lavaderos. Sí. Entonces yo recuerdo que se mencionó en el pueblo que habían encontrado los lavaderos
donde los frailes seguramente producían añil para vender y para juntar piezas. Ajá. Esa es una cosa que quiero comentar. Claro. Otro es que en los 80 y tantos, tal vez a principios de los 90, me tocó ir con María Marta Vargas, de este lado del río, y este lado del mar, que es cerca de donde está la secundaria Florida González. Fuimos a bajar en el Kim. Ahí todavía me tocó ver cómo los insectos, pues, Es una como una garrapata más grande, un poquito más grande y como si tuviera nieve encima. Sí, encima, como un polvito blanco. Sí, exactamente. Pero uno se pone a coger, verse el color rojo. Ajá. Ya se hace la grasa. Ahí me tocó ver. Y yo pienso que todavía deben haber personas que en pocas cantidades lo recolectan, claro, y llegan a vender aquí al pueblo. Ajá. Como la cantidad que tú dices, reportaste. Es una lástima porque creo que Flores Magón era donde antes la gente de aquí iba a comprar o traían. Había una unión muy grande entre Chiapa de Corzo y Flores Magón por la cuestión del aceite este que utilizamos. O sea, no era solo Flores Magón, era Vicente Guerrero, bueno, eran las grandes fincas de aquel tiempo o de allá. Y no duden que no solo aquí en Chiapa, también en Tuxtla, porque también ellas usan traje azul. En todos los lugares que puedan asociar las faldas de las mujeres en color azul, hubo producción de añil. Eso es una asociación obligatoria. Adelante, hermano, disculpa. Me da mucho gusto verlo por acá. Es un conocimiento enorme lo que usted posee. Yo quisiera saber su opinión en cuanto al jocote, ese noble fruto que tiene que ver mucho con la identidad de Chiapas. Y desde su punto de vista, ¿qué futuro le ve a este fruto? Hay cosas en la vida, y había yo prometido no hablar de eso, pero ya me metiste en el lío. Hay cosas en la vida que yo, Jorge Cuello, tiene la certeza de que perdurarán per se. Entre ellos están dos frutos que nos identifican, que son parte no solo de nuestra gastronomía, no solo de nuestra cotidianidad, sino son parte de nuestra identidad misma. Y que conste que uno sí es de aquí y el otro no. Uno es el jocote, en toda su extensísima variedad que hay, porque ustedes le dicen jocote chiapía. Yo no entiendo por qué le digan jocote chiapía. No lo entiendo. Pues donde menos hay de ese jocote es en Chiapí. En Chiapí hay jocote de agua, hay jocote corona, no se vayan a ofender, pero hay huevo de chucho, hay pija de cochi, hay jocote de mono. O sea, hay un sinnúmero de variedades que todavía en nichos muy pequeños del estado se siguen conservando. Lo mismo que nuestros mangos. El mango vino de la India, ni quien lo dude, ni quien pelee. Pero las variedades que se han creado en Chiapas, como el ataulfo, como el mango de coch, como el mango plátano, como el mango piña, son una apropiación y una adaptación a nuestros climas y a nuestros suelos. Así es que va a seguir. Hay todavía mucho futuro. Hubo un boom hace algunos años del jocote, de esa variedad de jocote que yo no me atrevo a llamarle chiapilla, como tampoco le digo chile de Simojovel, porque no es chile de Simojovel, es chile de Huichipán, no es de Simojovel, pero son costumbres que va adquiriendo la gente, y a este jocote yo le veo mucho futuro, no nada más como fruta de tiempo,
tiene futuro por las diferentes cosas, por ejemplo, el rescate que está haciendo, y vaya el promocional para José María, el rescate que está haciendo con sus salsas. Hoy tuve la oportunidad de ver algunas bebidas a base de jocote, con licor, vi por ahí nieve de jocote, o sea, da el fruto para toda una gama inmensa de diferentes productos, subproductos que se pueden ir creando y que van a hacer que persista por mucho tiempo nuestro jocote. Y no hay fiesta en mi pueblo que no se cierre si no es con jocote con dulce. Y en esta época todo es jocote con dulce. Es ese jocote con azúcar y con una flor de dulce que la llamamos nosotros, que es una variedad de la flor de mayo, o el jajalusuch, como le decimos, que es otro dulce que se hace nada más con jocote o con garbanzo. Y hay una combinación de los tres que es deliciosa. O sea, tiene mucho futuro. Allá atrás, Ahorita que yo no sabía del añil, a lo mejor hoy aprendí algo nuevo. Bendito sea Dios. ¿Sabes si todavía existe, así como dices, del añil? Yo recuerdo una vez leí que para el color púrpura se ordeñaban los caracoles y esto lo hacían en la costa de Oaxaca y Guerrero. ¿Se sigue haciendo o es algo que también ya se murió? Ah, sigue. Los tintes naturales de la costa de Oaxaca, los tintes naturales de la costa de Guerrero, inclusive en estos, incluyendo el añil, pero como dice David, ya no son producciones de tipo comercial como fueron durante mucho tiempo. Ya son personajes que en ese aferrarse a la cosa de ellos para que vistan ellos, no como negocio, no para vender, siguen produciendo. Ahorita comercialmente hablar de unos gramos del púrpura que se usó ¿por qué crees que lo usaban los cardenales? Era tan caro que era imposible que otra persona lo pudiera pagar. Eso eran los ancestros que antes de que lo llegaran los españoles. ¿Sí? Los españoles lo hacían con el color púrpura. Pero cuando llegaron los españoles, se metió la iglesia y ahí crearon los purpurados. Antes los cardenales no vestían de color púrpura. No lo decían. Porque los únicos que vestían de color púrpura eran los calzoncillos de Michoacán. Exactamente, de hecho hay un libro y se lo recomiendo, que el peor enemigo es en la historia de México ha sido la iglesia. El libro se llama México ante Dios. Lo conozco, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más? Porque este viejito ya se va. Tiene compromiso con su mera jefa. Nosotros le decíamos, igual le decíamos vara de tinte. Encontré hace 4 años en La Jatendida, el pueblo de Roxana, había una planta en el patio de Tío Manuel. Es un matojo de este tamaño que da unos machetitos. Debe de haber. Da uno ¿qué es lo que da? Hagan de cuenta nuestro wash, pero pequeñito. O sea, de este tamaño el machetito, un poquito más abultado que el wash. ¿Cómo es que se llama ahí en Oaxaca? ¿Cómo le dicen? Allá se llama jiquilté. Se podría encontrar también entonces aquí. Indudablemente en algún lugar donde no haya habido la afectación por el herbicida que indiscriminadamente tiran los campesinos.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿alguien quiere compartir por ahí? Aquí, sí, claro, el maestro segundo, si nos quiere compartir por allá su experiencia con los añiles y con el ángel. Tintes naturales, y que bueno, pues que todavía... Pues buenos días, mi nombre es Segundo, soy artesano en la rama de laca, entonces he visto un poco de la transmisión en vivo, por eso vine, y hay muchas dudas sobre el añil y sobre la cochinilla. Entonces mi primera duda es, ¿por qué decir que la cochinilla, en el caso como nosotros lo llamamos, está en extinción cuando no lo es? Entonces hay demasiada producción de la cochinilla que se está haciendo en Carranza y en Chiapa de Corzo. En Carranza específicamente es en Flores Magón, entonces aún existe, digamos, la descendencia de la señora Mari, que es doña Esperancita y don Vidal. Ellos lo siguen elaborando, entonces son grandes cantidades de ají que se hace cada año, que aunque la producción lo tiene Carranza, también lo tenía Chiapa de Corzo. Otra duda también es que mencionan Maestro Segundo, ¿me permites una pregunta? ¿De qué árbol lo están extrayendo ellos porque ya no es de jocote? De hecho, la cochinilla, principalmente su producción, no es el jocote. No. Entonces, Sí, es una de las cosas. Se da en el árbol del timbre, que se da aquí en Chiapa de Corzo. La corteza también sirve para curtir lo que es la piel. Entonces, de forma natural se da ahí porque pues, venimos siendo que es una plaga. ¿Sí? Ahora bien, no se sabe en qué año los artesanos introducen la cochinilla al jocote. Entonces, en Chiapa de Corzo la producción de la cochinilla se da en 3 árboles, que es el árbol del timbre de forma natural, de introducción al jocote y también al piñón. Entonces, que son las 3 variantes o los 3 árboles con los que se produce la cochinilla. Entonces, esa era mi duda, ¿por qué decir que está en extinción cuando la producción todavía sigue? Y en el caso, por ejemplo, de la comercialización, la gran parte del papel de Chiapa de Corzo, entonces somos muchos artesanos que siguen trabajando en lo que es la laca. Claro, también se podría decir que Chiapas exporta el laque a lo que es Michoacán y Guerrero, porque aunque Michoacán tiene un pequeño predio, se podría decir así, sobre lo que es la producción de la cochinilla, pues no da abasto a los 2 estados más hermanos que trabajan la técnica. Entonces sí, Chiapas tiene la producción de la cochinilla hacia esos 2 estados. Y igual si gusta le puedo proporcionar el número de Vidal, te lo voy a agradecer mucho. Son los que producen el laque. Y pues ellos sí están abiertos a las posibilidades porque de enseñar también el proceso, porque la humildad es lo que quiere que no se pierda. Y creo, si no mal recuerdo, hace como unos 10 años atrás vinieron igual unos biólogos, entonces ellos también andan buscando como la parte de quién puede apoyarlo, porque el proyecto está, pero pues falta financiar. Porque pues, es un proyecto en el cual como bien sabemos, la producción del laque únicamente se da una vez al año, pues, y estamos por comenzar la producción, que es junio, agosto y septiembre. Entonces son 3 meses que hay mucha producción de la cochinilla. Entonces, y qué mejor que él decía que lo quería producir todo el año, ¿sí? Pero ya sería con el proyecto que dejó digamos un biólogo. Entonces eso es como que la parte también. Y en el caso, por ejemplo, del añil, también estaba escuchando, ahorita hay 2 estados ya que lo trabajan, que el principal, digamos, es Oaxaca, y también está Yucatán, solo que Yucatán lo conocen con el nombre de la surmaya, porque pues ya llevan otras variantes, otras sustancias, que hace que fije un poquito más. Sí es relativamente muy caro, entonces en el caso de la surmaya
digamos que los 100 gramos están en 850, pues únicamente en el caso de la laca alcanza para 2 toles, y 2 toles pequeñitos, o sea, no una producción muy grande. Únicamente yo he utilizado como 2 o 3 veces el azul maya y el añil exclusivamente para piezas de concurso, porque pues sí sería muy caro producir digamos piezas de laca con el azul añil o con el azul maya, que realmente la composición del azul maya viene siendo como base el añil, pero pues en el caso del maestro Luis, que es el que está en Yucatán, no da como los secretos o las sustancias para convertirlo en el azul maya, pero pues hay unas investigaciones de una polaca que está haciendo la investigación de las lacas mexicanas, que ella igual está haciendo una investigación sobre el azul maya, el añil, y en este caso también un tinte muy, digamos, muy conocido, que es que da también la cochinilla, la grana cochinilla, que son los tintes rojos. Entonces, sí es una investigación muy bonita. Entonces, con mucho gusto le comparto los números de unidad y de la Esperancita. Y pues, esa es como mi duda, ¿no? Una cosa aclararte. En primer lugar, tu servidor es cronista de la antigua San Bartolomé de los Llanos. Y en mis 2 intervenciones dije, en San Bartolomé ya no se produce. La última producción fue en tal lugar, del añil, en el terreno, en el rancho de don Manuel Muñoz, y en el caso del aje, doña María, que vino a vender 1,5 kilos en 1990 y tantos. ¿Por qué dejaron de producirlo? En San Bartolomé, no en Venustiano Carranza, que es muy diferente San Bartolomé a Venustiano Carranza. En San Bartolomé ya no hay. ¿Por qué? Porque no hay la planta, porque no hay, y las últimas recolecciones de aje en San Bartolomé fueron del piñón, por eso te preguntaba que en qué, porque también el hecho de el uso indiscriminado de los herbicidas y los insecticidas ha afectado de manera muy, muy fuerte a la producción de los hábitats de estos animales. Hay un estudio grandísimo, de hecho hace 10, 15 años vinieron a llenar todos los altos de Chiapas de pencas de nopal para producir cochinilla grana. Invirtió el gobierno bastante dinero y yo no veo que haya progresado. Yo te digo, yo tuve parientes que estaban metidos en el programa. Es algo que me ha interesado los tintes por razones de mi formación escolar, nada más, pero esa es la situación. O sea, qué bueno si Flores Magón sigue produciendo, pues, qué bueno, porque y ojalá les estén pagando lo que es, porque ese es el otro problema. Y tampoco ustedes pueden pagar más de lo que pueden, porque tampoco ustedes les pagan lo que les deben de pagar. No, yo lo entiendo, soy productor, antes de ser cronista fui cañero, fui agricultor, produje elote, produje un sinnúmero de cosas, y sé que el problema está en la comercialización. El más grave problema de México es la comercialización. Porque la creación de tantas microempresas, de tantos emprendedores, por tratar de encontrar una alternativa que mejore los costos de devolución del trabajo artesanal. Gracias, y te voy a agradecer mucho el teléfono, señor. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, y justamente de eso se trata estos festivales, de generar vínculos, de generar creatividad, de generar innovación, de generar formas diferentes de procesar nuestros productos. A final de cuentas tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir preservando no nada más el fruto, sino todo lo que hay alrededor. Por eso este festival se llama Nos Une, ¿no? A final de cuentas el jocote tiene muchas formas, muchos colores, muchos tintes, muchas aplicaciones,
que a lo mejor yo conozco, él conoce, pero si los juntamos todos en un solo lugar, pues se abren muchas oportunidades. Ayer teníamos a la Universidad Politécnica de Suchiapa y bueno, pues ellos también ya están trabajando con otra forma de producir alcohol con el propio jocote. Están trabajando en la deshidratación. La Universidad de la UNICASH también está trabajando en cosas diferentes que hacer con el jocote. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a Licash, jovencitos que están despertando esta curiosidad, despertando a esos saberes ancestrales, a esa tradición y bueno, pues están desarrollando productos nuevos, innovadores y que a final de cuentas pues hacen que esta preservación de la fruta siga. Y ese es el objetivo de estos festivales. No se trata de individualizar, ¿no? Sino vamos a trabajar en colectivo para que podamos preservar esto y muchas otras cosas. Pues, agradecemos la participación del ingeniero Coelho Avendaño y bueno, pues vamos a hacerle un pequeño reconocimiento. AC y el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo otorga el presente reconocimiento al ingeniero Coelho Avendaño por la impartición de la plática charla La Laca, el Jocote y el Anil, en el marco del Festival Biocultural Multidisciplinario El Jocote que nos une, contribuyendo a la preservación, difusión y fortalecimiento de nuestras tradiciones y saberes comunitarios. Chiapa de Corzo, Chiapas, 3 de mayo 2026. Muchísimas gracias y un aplauso. Gracias. Y bueno, pues